En este video vamos a ver conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Para eso, para ver qué son estos conjuntos, antes vamos a ver qué son los números reales y estudiar algunas de sus propiedades. ¿Qué son los números reales? Bueno, la forma más fácil de ver esto es decir que los números reales son todos aquellos que representan un punto en una recta. Así, por ejemplo, si nosotros marcamos el punto 0 acá, podemos tener el número 1 acá, el número 2 acá, el número 3 acá. Bien, entonces, los números reales son todos los números que representan un punto en la recta. Por ejemplo, el número pi también es un número real, porque representa este punto de la recta. Bien, también esto nos sirve para identificar qué cosas no son números reales y qué cosas sí lo son. Todo lo que representa un punto en la recta es un número real. Veamos algunas propiedades que tienen los números reales. Nosotros sabemos que podemos definir algo que se llama el módulo de un número real. Pongamos un número real A y vamos a definir el módulo de A como el mismo número A, siempre que A sea mayor o igual que 0, o ese mismo número pero menos A, siempre que A sea menor o igual que 0. Esta es la definición de lo que es el módulo de A. Por ejemplo, el módulo del número 3 es igual, como 3 es mayor o igual a 0, es igual a lo que está dentro del módulo. El módulo de 3 es igual a 3. El módulo de menos 7 es igual, como lo que está dentro del módulo es menor o igual a 0, es igual a menos lo que está dentro, es decir, a menos 7. Y esto es igual a 7. Vemos así, por ejemplo, que el módulo de todo número real es un número positivo. Ahora bien, fíjense en esta definición, ¿qué pasa si A es igual a 0? Es decir, ¿qué pasa cuando tomamos el módulo de 0? Bueno, por un lado el módulo de 0 es mayor o igual, digamos, por un lado 0 es mayor o igual a 0, por lo tanto su módulo es exactamente igual a lo que está dentro del paréntesis, que es 0, del paréntesis no, de las barritas de módulo. Pero también, como 0 es menor o igual a 0, el módulo de 0 es igual a menos lo que está dentro, es decir, a menos 0. Bueno, pero esto es lo mismo que de 0. Entonces vemos que poniendo menor o igual en la definición de módulo, sigue estando todo bien porque el 0 tiene un módulo bien definido que es 0. Ahora bien, ¿de qué nos sirve tener esta definición matemática de lo que es el módulo de un número real? Nos sirve porque con ella vamos a poder definir algo que es muy intuitivo de una manera más matemática. Sabemos que si nosotros, por ejemplo, tomamos el número real 3 y el número 1, podemos hablar de la distancia entre ellos, que sería este intervalo que está acá. La distancia es un concepto sumamente intuitivo que todos manejamos. La distancia entre 3 y 1, cualquiera podría decir que es 2. Ahora, más matemáticamente, la forma correcta de definir la distancia entre dos números reales es la siguiente. Vamos a decir que la distancia entre un número real A y un número real B va a ser igual al módulo de A menos B. En el caso de la distancia entre 3 y 1, sería esto, que es el módulo del 3 menos 1. Una pequeña observación es que esto es exactamente lo mismo que el módulo de B menos A. ¿Sí? Fíjense que si no, la definición de distancia no tendría sentido, porque uno intuitivamente dice que la distancia entre el 1 y el 3 tiene necesariamente que ser la misma entre el 3 y el 1. Entonces justamente, como el módulo de 3 menos 1 es igual al módulo de 1 menos 3, definir la distancia como el módulo de la resta entre los dos números no está mal, ¿no? Digamos, tiene sentido esta igualdad acá, y es importante. Ahora bien,
borremos un poco esto y pasemos a ver de qué forma podemos representar distintos conjuntos en la recta real usando justamente esta, eh, esta distancia, ¿no? Escribamos este conjunto. 2x reales tales que x es menor o igual a un número real b y mayor o igual a un número real a. ¿Sí? A y b los usamos en general, por ejemplo, en este caso, para denotar números fijos. Pueden ser cualquier par de números reales. Para que esto tenga sentido, b tiene que ser mayor o igual que a. Pero en definitiva son dos números reales cualesquiera, que vamos a representar en esta recta, acá el número a y acá al número b. ¿Sí? Ahora, este conjunto que está acá, ¿por qué está compuesto? Este conjunto está compuesto por todos los números que son mayores o iguales que a, es decir, todo este conjunto de acá, y menores o iguales que b. Y como yo usé menor igual y mayor igual, yo sé que el punto a y el punto b están incluidos en mi conjunto. ¿Sí? Bien, la forma más sintética de escribir a este conjunto es corchete a, b, corchete. Lo que quiero marcar con esto es que siempre que nos aparezcan dos números así entre corchetes, vamos a estar hablando de todos los números que son mayores o iguales que a y menores o iguales que b. Ahora, escribamos por ejemplo este otro conjunto. Los x reales tales que a es menor a x y x menor a b. Es decir, x es mayor estricto que a y menor estricto que b. Bueno, en principio va a ser muy parecido al conjunto que escribimos recién. Pero veamos que va a tener pequeñas diferencias. Vamos a poner el punto A y acá el punto B, similar a lo que hicimos antes. Y vamos a marcar todos los puntos que son mayores que A y menores que B. Ahora, como mis puntos son estrictamente mayores que A, el punto A en particular y el punto B no van a estar incluidos. La forma de anotar eso es usar paréntesis de esta manera. Ahora, ¿tenemos una forma sintética de escribir este conjunto? Sí, la forma sintética es la siguiente. Es paréntesis A, B. Fíjense que ya tenemos dos formas muy sintéticas de escribir un montón de conjuntos de números reales que nosotros quisiéramos escribir. Cuando usemos paréntesis, vamos a saber que estamos hablando del conjunto de los números reales estrictamente mayores que A y estrictamente menores que B. Es decir, A y B no están en este conjunto, mientras que A y B sí están en este conjunto de acá. Un ejemplo con esto, que es levemente diferente a estos dos casos, es si yo tengo los x reales, tales que x sea mayor o igual que A, pero menor que B. Bueno, en este caso, lo que voy a tener es algo parecido a los casos anteriores, pero que no es exactamente igual. ¿Sí? Lo que voy a tener, estando A acá y B acá, es este conjunto que está acá. Es decir, incluyendo A y todos los mayores a hasta B y todos los menores, pero sin incluir al elemento B. ¿Sí? Y esta es la notación que usamos para escribir a este conjunto. Vamos a decir que este es el conjunto A, B, con un corchete del lado en donde incluyo al número A y un paréntesis del lado que no incluyo al número B. Ahora, imagínense que nosotros tenemos el siguiente conjunto. A, B, C y D van a ser cuatro números.
y nosotros tenemos este conjunto. Todos los números mayores iguales que A y menores iguales que B, mayor iguales que C y menores iguales que D. ¿Sí? Déjenme que borre esto de acá. Es decir, el conjunto que ahora nos interesa, digamos, escribir, es el conjunto de números que están comprendidos en este intervalo y en este intervalo de acá. Ahora, ¿cómo vamos a escribir ese conjunto? Bueno, no es muy difícil. Lo que vamos a hacer es decir que ese conjunto es el conjunto de números mayores iguales que A y menores iguales que B, unión el conjunto de números mayores iguales que C y menores iguales que D. Es decir, que cuando tenemos conjuntos de este estilo, siempre lo podemos escribir con este símbolo como unión de otros conjuntos. Este símbolo lo que significa justamente es unión entre distintos conjuntos. Es decir, en este conjunto de acá están todos los elementos que están acá y todos los elementos que están acá. Este punto de acá es un elemento de ese conjunto, este punto de acá también, y todos los puntos que están en estas partes marcadas. Fíjense que tanto A, B, C y D están incluidos en ese conjunto. Bien, veamos una última cosa que tiene que ver con una propiedad, una definición que permite clasificar un poco algunos conjuntos. Vamos a decir que un conjunto de números reales, empecemos. Vamos a hablar por ahora de números reales. Es abierto cuando el conjunto no incluye a sus extremos. Es decir, cuando tenemos A, B entre paréntesis. Y cerrado cuando el conjunto sí incluye a sus extremos. Es decir, cuando tengo A, B entre paréntesis. Es decir, si yo tengo A y B acá, este conjunto es abierto si yo acá tengo estos paréntesis que me indican que no incluye a A y a B. En cambio, es cerrado cuando yo en vez del paréntesis tengo los corchetes y sé que estoy incluyendo a A y a B. La noción de conjunto cerrado y conjunto abierto es de vital importancia para todo el desarrollo del análisis matemático.